Póngame un martini agitado, no mezclado. Seguramente esta frase tan cinematográfica le suena a un tal Bond. James Bond. Pues resulta que el martini agitado, no mezclado, contiene 1,5 centilitros de vermut seco. Y si Bond lo pedía, no puede ser tan malo. Hoy invitamos a tomar el brunch a Carlos García de la Rosa, un viticultor experto en vermut de las bodegas García de la Rosa. Bueno, Carlos, bienvenidos a Tomando el Brunch y muchas gracias por venir. Gracias. Espero que sea muy interesante para ti. Cuéntanos, ¿quién es Carlos y cómo eres antes de dedicarte a los vinos? Bueno, yo a los vinos me he dedicado prácticamente siempre, porque de formación soy ingeniero agrícola, estudié enología y he visto el vino en casa de siempre. Es decir, que te ha llamado la atención desde el principio. Tú dijiste, esto de los vinos es lo mío. Lo he mamado. O sea, que tu familia se dedica al vino y tú dijiste, yo voy a seguir con la tradición. Sí, ellos siempre se han dedicado al vino y bueno, y de siempre, varias generaciones atrás han tenido viñas y bodegas. Es decir, que las bodegas García de la Rosa no son de ahora, ¿o sí? Son nueva creación. No, se han ido trasladando de un sitio a otro, porque al final, como digo yo, el vino se hace en el campo, pero no, han tenido bodegas desde no menor del siglo XIX. Ya en el siglo XIX, todo Noblejas, el pueblo nuestro, se ha ido dedicando siempre al tema de la enología. Bueno, como decías antes, en las bodegas se encuentran en Noblejas. ¿Tiene algo Noblejas que sea especial? O sea, que como que dé pie a que salgan bodegas de ahí, a que se críe vino allí. Bueno, Noblejas tiene un microtérmino que es pequeño, pero ha sido gente siempre muy luchadora y ha sido un término que incluso llegó a tener denominación de origen. Lo que pasa es que parece ser que en la guerra se perdieron. No sé si por intereses o por qué, pero en la guerra se perdió. Y tiene unas características que alrededor no las tienen, porque siempre la viña tiene que estar en un sitio poco productivo. No debe tener suelos demasiado fértiles. Y Noblejas da la casualidad de que tiene esas características. Para otro tipo de cultivos, suele decirse para cereal, no es un suelo cerealístico. Parece contradictorio, ¿no? Como que el vino tenga que ser, las viñas tengan que estar criadas en suelo que no sea muy fértil. Sí, tiene que sufrir un poco. Vale, o sea que es una planta luchadora, ¿no? Sí. Tiene que profundizar y tiene que sufrir para dar buen producto. Bueno, vamos a brindar. Sí. Y cuéntame, ¿cómo es ese proceso desde el cultivo de la planta hasta el embotellado final? Bueno, será un proceso muy largo, haznos un breve resumen. Bueno, la planta de la vid, nosotros tenemos plantas en vaso, que es una forma de poda que está muy cerca del suelo, y hay algunas plantas que están un poquito más altas que te permite una mecanización. Entonces, las plantas en vaso son más viejas, las plantas en espaldera, que se llama, son más jóvenes, y bueno, no sé cómo resumírtelo. En septiembre se vendimia y se mete en bodega, se elabora y luego ya pues se decide dónde se van cada producto. En el caso del que estamos hablando ahora, el vermú es uva blanca, en este caso uva blanca Irene. Vale. ¿Cómo gestionas que toda la producción, toda la economía de la empresa dependa de la meteorología? Que la meteorología es totalmente dispar, es decir, ¿y de verdad que puede influir tanto en la producción que sea un año seco o sea un año más lluvioso? Bueno, para eso está San Isidro. Sí, se le reza a San Isidro. Se le reza a San Isidro y se le saca. Bueno, pues el campo es así, hay que estar pendiente siempre de la climatología. Es decir, un año muy bueno o un año muy malo, es lo que... No tiene por qué ser siempre los extremos. Incluso se te puede estropear la uva el último día. Porque te venga una humedad o te venga una piedra o sea,
se te puede pudrir por algún motivo. Nosotros justo este año pasado, que ha sido un año un poco especial, porque vino una primavera, si recuerdas, 2023 muy seca, Sí. pero sin embargo muy seca y calurosa, que se adelantó mucho las brotaciones, pero sin embargo luego a últimos de mayo, principios de junio, vino frío, no frío invernal, pero bajas temperaturas y mucha lluvia. Eso provocó una serie de hongos, pero en el momento que entró el verano esos hongos se pararon. En septiembre, si recuerdas, también empezó a llover muchísimo, que hubo aquí en la zona de Toledo unas lluvias muy fuertes. Esos hongos se recobraron y tuvimos ciertos problemas. No afectó a la uva, pero a la planta sí la dejó. Claro. Que tenéis que enfrentar unos problemas con los que no contáis, para que los que quizá no estáis del todo preparados, ¿no? Y eso viene de un día para otro. Y que ahora tenemos que toda la producción... Esto es así, no es un laboratorio. Ya, o sea, que son cosas inesperadas. Sí, es como el que tú quedas con unos amigos el fin de semana y resulta que empieza a llover, quieres ir a Wall Street a la terraza a tomarte unas cervezas, y como este tiempo atrás tuvimos de lluvia, viento y tal, y no puede ser. ¿Influye que una temporada sea más seca o más húmeda en el sabor final del vino? Sí, influye. Pero lo bueno que tenemos en la zona centro es que las plantas están hechas a la climatología. Y de hecho, se oye mucho en la tele que incluso zonas como Burdeos están sufriendo mucho. O zonas en ciertas zonas de Cataluña que también están sufriendo mucho por la sequía. Uh-huh. Nosotros, hace un par de años con la Filomena, hubo muchas plantas que perecieron. Pero sin embargo, la sequía, hasta la fecha, se aguanta bien, porque profundizan mucho, las plantas se acostumbran a unas ciertas condiciones y bueno, la zona nuestra pues están bastante acondicionadas. Uh-huh. Vale, y hablábamos de la zona de Noblejas, ¿no? Que se da como las características perfectas para la crianza del vino. ¿Vuestro vino en concreto, vuestras bodegas en concreto, hay alguna cosa que las diferencie de las demás? Es decir, ¿vuestro vino es especial por algún motivo? A ver, nosotros tenemos una producción muy limitada. Cuando tú tienes una producción muy limitada, eso te permite manipular todo. Hacerlo, nosotros prácticamente no utilizamos maquinarias. Y en lo que es zumos, en este caso vino que procede del zumo de la uva, cuanto menos fricción haya, no rompes semillas, no rompes el escobajo, que es el esqueleto del racimo, te permite hacer una selección muy minuciosa. De acuerdo. ¿Y cuánto vino producís al año? Nosotros estamos ahora produciendo unos 8.000 litros, o sea que es muy poquito. Entonces, ¿y de esos 8.000 litros cuánto exportáis al extranjero? Ahora mismo estamos exportando la mitad, pues aproximadamente. Y esa exportación al extranjero supongo que no es de un día para otro, es un trabajo arduo que tenéis que hacer. Sí, mi padre empezó en el año 2000 aproximadamente. Noblejas vendía prácticamente toda la producción a Madrid, tenía un mercado de Horeca prácticamente muy centrado en Madrid. Ese mercado, con el tema de las nuevas leyes de consumo de vino en carretera y tal, bajaron mucho. El hábito del consumo también cambió muchísimo. Ya no era tan habitual el chateo. Y entonces ahí nos dimos cuenta que había que cambiar la forma de producir. Antes se producía mucho vino de mesa, que era un vino, pues el típico vino de menú, y te das cuenta que ese tipo de vino hay que modificarlo. Vale, y en parte por eso, en octubre del 2023 sacáis a la venta este vino, este tipo de vermú. Bueno, es un vermú blanco que se llama Nóbrega, sí, ¿no? Y se saca por
¿Por qué motivos? Hay vermú decidís blanco y crearlo? este en concreto es vermú rojo. Vale, La diferencia son algunas especias y el caramelo. vale. El vermú se fabrica con la materia prima básica fundamental, que es vino blanco. A ese vino blanco se le encabeza con un poco de alcohol. Más o menos el vino suele estar, vino blanco Airén, un año normal, 12 grados de alcohol. Se le encabeza hasta 15, que es lo que marca la legislación. Se le añade azúcar, ¿vale? Para que dé ese dulzor. Y las hierbas. Las hierbas que cada uno puede echar lo que crea más conveniente. Y en el caso del rojo, pues realmente es vino blanco, pero se le añade un caramelo para que aporte ese color. También aporta algo de sabor, porque te recuerda un poco así a añejo, como... Sí. No, es un dulzor así, lo que pasa es que se camufla muy bien. Es un dulzor, pues eso, de caramelo, de que no es azúcar como tal. No es, Entiendo. y bueno, pues ahí está el resultado. ¿Cómo es el proceso de decir, un día alguno de vosotros llega, ¿no? Y dice, vamos a crear un vermú, vamos a crear un tipo de vino nuevo? ¿Cómo Bueno, es eso? de las primeras bebidas que empecé yo a beber de joven fue el vermú. Y el vermú es una bebida que antes se alternaba mucho con ella. Y se dejó de consumir por tradición o por, no sé, bueno, pues esto de las modas. Se dejó de consumir. Y a mí, que como me gustaba mucho el producto, pues empecé a investigar y tal. Y se O acabó. sea, que en parte es culpa tuya, ¿no? Personalmente, que tengamos... ese producto en la Seguramente, mesa. es un capricho de añoranza, porque yo no soy muy cervecero. Me gusta otro tipo de cervezas más artesanas y no es la típica cerveza. Y el vermú con hielo acompaña muy bien. Ujú. Además que en este caso, este vermú, digamos que es de los vermú, es un vermú mediano en dulce. Los hay más secos y más dulces. Este digamos que está más o menos en la mitad. Y, por ejemplo, que incluso lo indicamos por aquí, con hielo, tomarlo con hielo y con mandarina, La verdad es que está muy bueno. para que aporte ese amargor, ese amargorcillo que le... que a El lo mejor- contraste con el dulce. Efectivamente. Bueno, el vermú, que estamos hablando de él ahora, procede de una palabra alemana, que bueno, después pondremos en edición, y fue Hipócrates, en la época griega, ¿no? Quien mezcla flores de ajenjo con hojas de dístamo para crearlo. ¿Tú sabías algo sobre los orígenes del vermú? ¿O simplemente es que personalmente te gusta y dijiste, hay que crear un buen vermú? Sí, el vermú procede del alemán, la palabra vermú, y fundamentalmente de los botánicos que te he dicho que tenía que tener, las hierbas, el fundamental es el ajenjo. ¿Vale? Porque el ajenjo es el que te da ese amargor en el retrogusto. ¿De acuerdo? O sea, el amargor lo tenemos al final de la lengua, el sentido del amargor, y es lo que notamos al final. Al principio notamos el dulce y luego se te queda así la boca. Hay veces que si te pasas un poquito gorda Sí. y es por el... Bueno, entre otros, por el ajenjo. Pero el ajenjo tiene que tener todos los vermú. Bueno, luego más adelante hablaremos de los beneficios del ajenjo, que son infinitos, pero hablabas antes de la tradición del vermú, ¿no? Tú decías que de joven te gustaba ir a tomarlo. ¿Crees que en la actualidad se ha distorsionado un poco esa tradición de ir a tomar el vermú? Es decir, la gente que va a tomar el vermú, ¿toma vermú? ¿O se dice tomar el vermú, pero en realidad te tomas una cerveza, te tomas un vino y ya no es tan tradicional ir a tomar esta bebida en concreto? Sí, además que... yo no sé si tú recordarás. Yo recuerdo a nuestros padres decir, vamos a tomar un vermú. Sí, Y era la hora del vermú. sí, claro. Sí es cierto que el vermú se desprestigió también un poco porque como tiene tantos aromas, tiene tantos sabores, Sí, pues se utilizaba, digamos, los peores vinos. vale, Entonces se camuflaba sí, ese sabor. vale. Ahora no, ahora cada vez hay menos vinos que están mal. Y de hecho, pues ahora está en ciertas zonas, en el sur, en el centro, en Valencia, están recobrando el vermú, apostando también por mucha calidad.
De acuerdo. Y hablando de calidad del vermú, que dices cada vez hay menos vinos malos, ¿cómo se puede competir con grandes marcas como son el Martini o el Carpano? O bueno, no sé, hay uno de Turín que es Cinzano o Cinzano. Cinzano. ¿Sí? ¿Cómo se compite con esas grandes marcas? Con algo así como de más tradicional, más nuestro. Bueno, con artesanía, como te he dicho antes. Con el calidad, Sí. imagino, ¿no? Calidad-precio. Calidad-precio. Tampoco... cuando quieras competir con ese tipo de vermú, pues tampoco puedes meterte con unos precios altos. Cada uno tiene que saber en qué margen. Encontrar ese equilibrio entre lo que ofreces y por cuánto lo ofreces, ¿no? Vale, y yo que no sé mucho de vermut, yo sí que es verdad que el sabor me está gustando mucho, pero no soy una gran experta en vermut. ¿Cómo puede alguien como yo apreciar un buen vermut? ¿Cómo sé yo que lo que me están dando es calidad y no cualquier cosa? Bueno, cada uno tiene debe tener su percepción de calidad. Es decir, a ti te puede gustar mucho las hamburguesas Sí, o las pizzas. Aquí en el Bobo Street hacen unas pizzas de escándalo. Y sin embargo, hay gente que dice, no, que la pizza es un trozo de pan que lo metes al horno y no deja de ser un bocadillo, ¿no? sí. Quiero decir que cada uno tiene un nivel, una capacidad de percibir lo que le gusta y lo que no le gusta. Luego que te pueden hablar de las cualidades que pueda tener un producto u otro, pero como yo digo muchas veces, sin saber de cine, a todos nos gustan ciertas películas. Nadie tuvimos una lección, o casi nadie hemos tenido una lección en el colegio de lo que es cine, y todos, pues me gusta esta película, me gusta la otra. Apreciamos una buena película. Sin saber fotografía o sin saber escenificación, Sí. o sin haber recibido clases de teatro. Buena comparación. Y además es que, claro, si tú me dices que es una empresa familiar, que os preocupáis por los productos, que desde el proceso del cultivo hasta el embotellado estáis ahí preocupando, es que apenas usáis maquinaria, lo que sí me puedes garantizar es que cuando tomo un verbú o cualquier tipo de vino de vuestras bodegas, estoy tomando calidad, porque Sí, os por preocupáis supuesto. especialmente de eso, ¿no? Sí, además que aquí justamente en el Wall Street, que he estado alguna vez dando así a probar, pues me dice, joder, yo no quiero vermú, se me sube mucho la cabeza y tal, y me doy un cabezón. Digo, bueno, pues pruébalo y luego me dices si te duele la cabeza o no. Ya. Hombre, también es cierto, si te ves una botella de... Por supuesto. Se te va a levantar un dolor de cabeza de que para qué. Pero yo lo he probado y tomándolo así siempre con hielo porque es refrescante y a sorbitos. Ujú. Es decir, que hay como una leyenda urbana de que si tomas vermú te duele la cabeza. Bueno, ¿sabes lo que pasa? Que como es una bebida dulcecita, Sí, pues te invita. lo bebes sin darte cuenta. Claro, Y bebes más de la cuenta. efectivamente. Entonces hay que saber que te estás por lo menos cada uno tiene su capacidad de aguante, ¿no? Pero hay que saber lo que se está bebiendo. ¿Y No cuál- es un refresco. Claro, ¿cuál es la forma correcta de tomar vermú? En cuanto a cantidad, hora, de qué lo acompaño. ¿Cuál es tu recomendación como experto? Bueno, experto. A ver, siempre se ha dicho que abre el apetito con el aperitivo. ¿Vale? Y de hecho yo creo que está bien, sobre todo para el mediodía. A las 12, que ha sido siempre su hora, Es la hora del vermú. es la hora del vermú. ¿Y de qué lo acompañamos en concreto? Pues cualquier aperitivo, cualquier pincho... Porque el vermú abre el apetito, entonces cualquier acompañamiento que le hagamos estará bien, tipo quesos o encurtidos, Mientras que no sean cosas que amarguen mucho, alcachofas, que... que como que le perturba el sabor, Sí. ¿no? De acuerdo. Y en cuanto a cantidad, es decir, ¿a partir de cuándo tú podrías considerar que ya dejas de apreciar el vermú, que ya te pasas y que ya sí que te puede empezar a doler la cabeza o subir más de la cuenta? Lo correcto, adecuado es tomarte una copa a sorbitos y ya está, Bueno, y cada uno tiene su medida. medida. Yo lo que creo es que a la hora del mediodía es ideal, pero por eso, porque es refrescante y te abre el apetito. Un aperitivo es ideal, pero incluso para comer. Ujú, Ahora se está utilizando mucho para coctelería, ujú. porque como tiene ese contraste de amargo y dulce, pues incluso con gaseosa
sea, se lo está utilizando ahora. Es decir, que se está poniendo como de moda otra vez, y no solo para tomarlo como lo estamos tomando nosotros solo, sino para meterlo, incorporarlo en Sí, cócteles. se puede considerar que está ¿Está en auge? hay gente que lo está reivindicando porque al fin y al cabo es más tradicional nuestro, el vermú, que incluso las cervezas. Las cervezas, como no... las cervezas hoy en día de barril, Mahou ha sacado un vermú. O sea, que sí que está de moda y como que las marcas se están aprovechando Claro. de esa moda. No me gusta decir marcas, pero bueno, ya que me he metido, igual que las cerveceras están sacando también cervezas artesanas, pues también igual que están sacando tintos de verano envasados, que yo no soy muy partidario porque distorsiona mucho cuando pruebas un tinto de verano envasado a mezclar un tinto que sea un vino joven del año con un poquito casera y una rodajita de limón. Ya, El mejor tinto de verano es el hecho en ese momento en barra. claro. Cuando vamos a tomar el vermú, por ejemplo, imagínate que venimos aquí a Gold Street y pedimos un vermú. O sea, hay varios tipos que nos vamos a encontrar. Hay un tipo que tú recomiendes más para la gente que no está especializada o que no ha tomado mucho vermú. ¿Hay alguno que sea más fácil para los principiantes, por decirlo así? ¿Qué tipos tenemos y cuál es mejor para cada tipo de persona, por decirlo así? Hay, como os he dicho antes, digamos que entre la gama de más dulce a más amargo, este está más o menos en la mitad. Vale. En el sur, con las características habituales, en el sur de España te encuentras vermú más dulces. Los hay más amargos. Ya depende del nivel que cada uno tenga de tolerancia. Es decir, que depende del gusto de cada uno. Sí. De si te gusta más dulce, si te gusta más amargo, ¿no? El amargo es un sabor, es un gusto que hay personas que lo toleran muy poco. Vale. Y de hecho, en catas, cuando tú haces catas, intentas dar a probar un poco lo que es el amargor con quinina o con alguna otra sustancia. Y hay gente que tiene... mi esposa, por ejemplo, tiene un nivel muy bajo De tolerancia, De tolerancia. a amargor. y le sabe muy fuerte cuando tiene muy poco. Y hay gente pues que le gusta un poquito más alegre en boca de azúcar. O sea que cada uno... Es decir, la recomendación sería prueba diferentes tipos hasta que encuentres el que a ti Sí. te gusta por el sabor, simplemente. Y volviendo sobre los beneficios del ajenjo, que es uno de los componentes principales del vermú, vale, digamos que el ajenjo es una planta, ¿no? Como herbácea medicinal, ¿sí? Y algunos de estos beneficios que mencionábamos son, como tú has dicho antes, que es antioxidante. ¿Alguno más? Digestivo. Es digestivo. Es decir, que lo recomiendas para antes de comer, sobre las 12, pero también después o durante. Bueno, a lo mejor después con una pastita, con algo dulce también podría ir bien. Yo es que suelo tomarlo más antes de comer, En la hora del aperitivo. pero cada uno... Pero que podríamos tomar un vermú en lugar del gin tonic, por ejemplo. Sí, siempre después de comer, siempre se recomienda que lo que estés bebiendo sea algo dulce. Claro. Es decir, Es lo que apetece, ¿no? en lo que suele apetecer. Si te tomas algo demasiado fuerte, si el combinado, por ejemplo, te tomas con el postre, si el postre es dulce, te tomas algo que sea un destilado fuerte, sin ser combinado, y lo combinas con un dulce, con un pastel, con una galleta y tal, sabe a rayos. Siempre tiene que... La bebida que estés tomando tiene que ser siempre un pelín más dulce que el producto que el postre que estés tomando. Otros de los beneficios del ajenjo son, aparte de lo que tú has dicho, abrir el apetito, antioxidante, son, bueno, hay muchos, pero incluso combate la falta de apetito sexual, regula el colesterol,
evita la oxidación de células, combate las fermentaciones y los gases. O sea, es increíble los beneficios del ajenjo, pero el que más me llama la atención es que al prevenir los antioxidantes evita la oxidación de células y como que vuelve a las células menos propensas a volverse cancerígenas. ¿Sabías esto? No, la verdad es que lo desconocía. ¿No lo habías oído nunca? Sí he oído que, bueno, ahora como está muy en boca los alimentos antioxidantes, los antiinflamatorios y, bueno, no conozco mucho de esto, pero lo oyes y Sí, te llama la atención, pues sí, la verdad es que habría que tenerlo en cuenta. Sí, bueno, y hemos leído también que retarda el envejecimiento, o sea, que es que mientras te lo estás pasando bien, mientras lo estás disfrutando, tienes beneficios para tu salud, que luego aparte llevará otras cosas que no sean como para tomarlo continuamente, pero que esta hierba medicinal que utilizamos para el vermú sí que tiene ciertos beneficios. Sí, además que, bueno, aparte del ajenjo, cada uno, aparte del nivel de, o sea, la materia prima básica, que es el vino, el nivel de azúcar que le echas, la cantidad de azúcar que le echas y la cantidad de amargor que tú consideras que es apropiado, acompaña también otro tipo de botánicos o de hierbas, cada uno lo llama como quiere. En este caso tiene romero, tiene enebro, que es muy típico en esta zona, que es el enebro es con lo que se hace el gin. También tiene tomillo, que es muy habitual también en esta zona. Canela, pimienta, que son productos muy asociados a la los cultura beneficios nuestra. de la salud y a nuestra, claro, a nuestra zona. Y bueno, pues la verdad es que yo no tenía ni idea de vermut y es muy interesante porque todas esas hierbas, todos esos componentes, todo ese proceso que lleva la elaboración del vermut es interesantísima. Pero ¿hay alguna curiosidad que tú le querrías decir a alguien como que no tiene ni idea de vermut y decirle, te voy a decir algo que te va a llamar la atención? ¿Qué nos puedes contar sobre el proceso o sobre los ingredientes o sobre, bueno, ya hemos mencionado los beneficios, pero algo que llame la atención, una curiosidad sobre el vermut que no sepa la gente de a pie, por decirlo así? Bueno, la gente se sorprende muchas veces cuando le explicas que el vermut rojo es vino blanco, porque se piensa que... Por el color, ¿no? Claro, te dicen, dame un vermut tinto. Y claro, por ejemplo, como los anglosajones denominan el tinto red wine, Sí. pues no sé si será por eso, pero hay muchas personas que se piensan que el vermut rojo es tinto. Y no, ¿quién le da este color? El caramelo. El caramelo. ¿Y la canela también? Porque yo creo que puedo apreciar la canela, ¿no? En este vermut. Sí, pero en boca. Claro. Sí. O sea, que el color se lo da el caramelo que llevas. Vale, ¿y por qué este vermut en concreto, Nóbrega, es diferente a otros tipos de vermut? ¿Qué podemos encontrar en él que lo distinga de entre otros? La materia prima que intentamos que sean materias botánicos lo más cercanos posible. De la zona. O sea, es un vermut muy nuestro, por decirlo así. Claro, como ya te digo, que tiene tomillo. A ver, canela no la encuentras aquí en el campo, pero esa canela está muy cercana a nosotros como condimento que usamos. El enebro, ese sabor característico que también da cierto amargor. La pimienta, tampoco tenemos pimienta, pero... Pero es que estamos cercanos a ella, quieres decir. Sí. Bueno, viendo la botella, aparte de bonita, es muy elegante. ¿Qué nos cuentas sobre el diseño, el relieve, el nombre? Cuéntanos. Bueno, pues mira, buscando una botella, me gustó este tipo de botella porque, bueno, el formato habitual de vermut suele ser 1 litro y en rosca. Esta botella la puedes coger, si te das cuenta, la puedes coger desde abajo. Sí. Desde arriba ya te cuesta un poco más, pero desde abajo la coges muy bien. ¿Y luego buscamos una etiqueta envolvente con una presentación que representara un poco a algo de aquí. Y entonces buscamos un azulejo que tiene unos botánicos alrededor y luego destacamos el nombre. La marca Nóbrega ya la utilizamos para el vino y es una marca más, por así decirlo, personal, propia, y que denomina el nombre de Noblejas en celtíbero. Uno de los posibles nombres que pueda tener. Antes los pueblos no se fundaban como tal.
Entonces, Nóbrega significa situado en encima de un cerro, que es donde está Noblejas, justo la mesa de Ocaña, y el nacimiento del pueblo es alrededor de un cerro. Qué interesante, es decir, que el formato de la botella combina tradición, que sería el azulejo, ¿no? Historia, en nombre de Nóbrega, y también motivos pues, de plantas, Sí. botánicos. Soy un poco friki de la botánica y de la historia. Bueno, si tuvieras que darle un consejo a alguien que quiere iniciarse en el mundo del vermú, porque tú dices que está en auge, ¿vale? Y generalmente lo que sabemos del vermú es bastante poco, que lo tomaban nuestros padres a la hora del vermú, o que se sabe tomar el vermú, o que hay distintos tipos. Bueno, el primero que se te viene a la cabeza es el martini, ¿no? Pero, ¿cómo nos iniciamos bien en el mundo del vermú? ¿Cómo podemos ir al bar y pedir un buen vermú? Bueno, cada vez se está teniendo mejores vermut y menos conocidos que puedas conseguir en el súper, ¿no? Que quitando 2 o 3 marcas conocidas que todo el mundo conocemos, sabemos, pues la gente cada vez se está abriendo a algo que es totalmente diferente. Es decir, tú vas a restauración a pedir algo, a buscar algo que no encuentras en el súper. Vale. Entonces ahí yo creo que está la clave. Aparte de en restaurantes como Go Street, ¿podemos comprar o adquirir los productos de tus bodegas en otra parte, en página web o...? Directamente por el WhatsApp de la página. O sea, yo me metería en Bodegas García de la Rosa, ¿no? Y ahí podría hacer un pedido, por decirlo así. Sí, es muy personal. La verdad es que tenemos un servicio muy personalizado. O sea, es una empresa familiar, entonces es un servicio que no es... de tú a tú. De tú a tú. Perfecto. Y si tuvieras que darle un consejo a alguien que quiere como iniciarse en el negocio de los vinos, los vermú, ¿qué le dirías? ¿Qué tiene que tener en cuenta? Bueno, tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Hay mucha competencia, pero lo mejor que tiene es el contacto que tienes que conoces a muchísima gente. Y para terminar, 2 preguntas que le hacemos a todos los invitados. La primera es que si pudieras dar atrás en el tiempo, es como dar todos los pasos que te han llevado a ser quien eres, estar donde estás. ¿Cambiarías algo? ¿Cambiarías algo de los pasos? Yo creo que no merece la pena. ¿Estás bien como Sí, estás? sí. ¿Estás orgulloso de dónde estás? Sí, porque como no conoces otra cosa, tampoco sabría verte en otro. Me gusta la agricultura, me gusta sacar cualquier producto que se saque de la agricultura es muy reconfortante, porque lo ves crecer desde el ves todo el principio proceso. y ves todo el proceso. Y lo mejor es el disfrute, porque en el campo se suda un montón y se trabaja mucho. O sea, lo mejor de todo el proceso es el final, cuando tienes el vino en la copa, ¿no? Por mucho que te guste ver crecer las plantas, ver el proceso, lo mejor es el final. Y Por de hecho, supuesto. bueno, pues yo creo que mantengo un poco esa cabezonería por cuando ves unos productos y ves otros y ves el resultado y dices, joder, pues lo malo que tiene es que hasta el año que viene no puedes cambiarlo. Claro, ¿Vale? claro. Yo que también procedo del mundo de la panadería, el mundo de la panadería puedes cambiar cualquier cosa de un día para otro, es decir, joder, pues hoy me he equivocado en esta cantidad, mañana voy a cambiarla, pero en esto no, en esto, como te equivoques, Ya. necesitas mucha limpieza y mucha manipulación. Cuanto más manipulación tengas, mejor. Yo he conocido gente que incluso en el vino hay una segunda fermentación, aparte de la alcohólica, que se llama la maloláctica, que lo que hace es transformar el ácido málico en láctico. Suavizar el vino, vaya. Y he conocido gente que se ha abrazado a las barricas porque necesitas una cierta temperatura para dar calor a las barricas. Jolín, qué O interesante. sea que para que arranque esa segunda Sí, fermentación, sí. que si no hasta la primavera, con las temperaturas más suaves no te vuelve a arrancar. Es decir, que a la producción del vino y del vermú hay que darle cariño. Sí, y hay que mucho ponerle cariño. el corazón Y 100%. ahí se nota, a ver, las bodegas grandes tienen una tecnología muy Desarrollada. muy eficiente Sí, para sacar productos de mucha calidad. Pero no puedes estar en contacto con todos los litros claro, como a uno le gustaría. claro, entiendo.
Y por último, de todo lo que has logrado hasta ahora, ya no solo como empresa, como Bodegas García de la Rosa, sino también como persona, ¿de qué es lo que estás más orgulloso? Pues lo que te comento, el poder sacar un producto Después de tanto esfuerzo, obtener un buen producto. que tú has terminado. Has empezado al principio y lo terminas. Y supongo que lo mejor de todo será cuando toman uno de tus vinos y dicen, ole, qué rico, qué Sí, bueno, ¿no? Eso es lo mejor. Siempre cuando ves a alguien que está tomando un producto tuyo, dices, joder, ¿qué pensará? Y la mayor satisfacción es que le guste, claro. O sea que la mayoría son resultados positivos, comentarios positivos. A ver, hay de todo, hay gustos los colores, pero cuando oyes una crítica también constructiva, pues también También te ayuda Claro. a seguir mejorando. Pues ya estaría. Muchísimas gracias, Carlos. Ha Gracias sido a ti. muy interesante y ha ido muy bien. Y nada, nos vemos tomando un vermú. Muchas gracias.